Hola, bienvenidos a este curso donde aprenderás todo lo que tienes que saber antes de crear tu página web. ¡Empecemos! Mi nombre es Johnny Paz, director creativo, desarrollador web, diseñador gráfico y social media manager, y quiero contarte que si estás pensando en crear una página web para tu empresa o para algún cliente, es importante que sepas lo siguiente. Lo primero que debes saber es qué es una página web. Y una página web es un documento digital que contiene información en texto, imágenes, videos, sonidos y otros archivos almacenados en un hosting que podrán ser vistos a través de un navegador web o un browser por medio de un dominio. ¿Y qué es un hosting, un dominio y un navegador web? Un hosting es un sistema que nos permite almacenar toda nuestra página web en Internet. O sea, una carpeta con todos nuestros archivos para que puedan ser interpretados por el navegador. Un dominio es una dirección web que nos permite encontrar más fácil nuestra página en Internet. Tanto el dominio como el hosting debemos adquirirlo con un proveedor como GoDaddy, HostGator o en mi caso Colombia Hosting. Un navegador web es un programa que nos permite el acceso a Internet interpretando la información de distintos archivos y páginas web para poder ser vistos, como por ejemplo Google Chrome, Firefox, Mozilla, Opera, entre otros. Lo segundo que debes saber es cómo se crean las páginas web. Hay muchas formas de desarrollar una página web, pero lo que sí debes saber es que todas están desarrolladas con código o lenguaje de programación. Pero existen varias herramientas que realizan este código por nosotros y nos permiten realizar páginas web sin tener mucho conocimiento de código o de programación, como por ejemplo WordPress, Joomla, Magento o PrestaShop, que nos sirven para hacer tiendas virtuales o para crear tiendas virtuales. Algunos de estos lenguajes de programación son HTML, CSS y JavaScript, pero existen muchos otros lenguajes como por ejemplo PHP, pero en este video te voy a enseñar cómo funcionan los tres primeros que te mencioné, porque la mayoría de las páginas, por no decir todas, contienen por lo menos estos tres lenguajes de programación. El primer lenguaje que te quiero explicar es HTML. Este lenguaje es la estructura de las páginas web y cualquier desarrollador web o cualquier persona que quiera hacer una página web debe saber o tener conocimiento de este lenguaje. Este lenguaje es un lenguaje de marcado de hipertexto. Y al igual que CSS y JavaScript, se utilizan programas como Atom, Sublime Text para escribirlos. Incluso también lo podemos hacer con el bloc de notas. A continuación les voy a explicar cómo funciona y cómo se escribe HTML. Para este ejemplo voy a utilizar Atom. Atom es un programa gratis, lo pueden descargar de su página oficial, atom.io. Es muy fácil de instalar. Lo descargan, lo instalan y así pueden seguir este ejercicio. Cuando ustedes lo abran, en la parte derecha les va a aparecer unas pestañas de bienvenida, las pueden cerrar y lo siguiente que vamos a hacer es ir a archivos, crear un nuevo archivo y cuando nos aparezca esta pestaña aquí vamos a ir a archivos nuevamente y le damos guardar archivo. A este archivo lo vamos a llamar index.html. Este archivo es el archivo principal de nuestro proyecto y siempre debe llamarse index. Este es el archivo que los navegadores web interpretan, entonces es importante que se llame index.html. Con este archivo te vas a encontrar en el camino cuando estemos desarrollando una página web. Entonces es importante que lo conozcas. Recuerda que este curso no es un curso completo de HTML, sino que es un curso para que tú entiendas cómo funciona y cómo se escribe, porque en algún momento lo vas a tener que revisar, lo vas a tener que actualizar o modificar. ¿Listo? HTML, en este caso HTML5 por su versión, es un lenguaje de etiquetas. Las etiquetas se escriben de la siguiente manera: símbolo menor que el nombre de la etiqueta y símbolo mayor que. De esta manera abrimos una etiqueta y símbolo menor que slash el nombre de la etiqueta y símbolo mayor que. Y de esta manera es como cerramos una etiqueta. Las etiquetas en HTML
se abren y se cierran de esta manera. ¿Listo? Dentro de las etiquetas yo puedo agregar o anidar más etiquetas, ¿sí? Como por ejemplo otras. Ahí abro la etiqueta y aquí cierro la etiqueta. ¿Listo? Y puedo dentro escribir otra etiqueta. Abro la etiqueta y cierro la etiqueta. De esta manera estoy representando un código con etiquetas anidadas, donde esta etiqueta sería el padre de esta etiqueta y así sucesivamente. Las etiquetas contienen atributos. Los atributos se escriben de esta manera: nombre del atributo igual, abro comillas y cierro comillas. Los atributos son características especiales de las etiquetas y me permiten hacer cambios o modificaciones exclusivamente a las etiquetas. ¿Listo? Son características solamente de las etiquetas que tengan los valores que más adelante vamos a revisar. Esta no es una estructura real de HTML. Lo hice así para que tú entiendas cómo se escribe. ¿Listo? Pero a continuación te voy a explicar cómo son las etiquetas en HTML y cuáles son las más usadas. Antes de explicarte cuáles son las etiquetas más utilizadas en HTML, quiero mostrarte cómo se escribe una estructura de HTML. Programas como Atom me permiten escribir estructuras, en este caso la de HTML. Con tan solo escribir HTML, él ya me escribe automáticamente toda la estructura. Te explico. Todos los archivos HTML inician con esta etiqueta doctype HTML que nos indica la versión doctype, en este caso la versión 5. Luego sigue la etiqueta, voy a borrar estos atributos porque luego los explico. Luego sigue la etiqueta HTML, aquí se abre y aquí se cierra. Luego sigue la etiqueta head, aquí se abre y aquí se cierra. Dentro de la etiqueta head existen etiquetas como por ejemplo la etiqueta meta y la etiqueta title, que es la etiqueta del título de nuestra página web. ¿Listo? Luego está la etiqueta body, aquí abre, aquí cierra, y voy a agregar dos más. La etiqueta header, que en esta etiqueta por lo general se encuentra el logo y el menú de navegación, y la etiqueta footer, que es la etiqueta del pie de página, y aquí se encuentra toda la información de contacto como las redes sociales, direcciones, teléfonos. ¿Listo? Esta es una estructura básica de HTML y estas son de las principales etiquetas de HTML que vamos a encontrar dentro de la estructura, ¿ya? Dentro de estas etiquetas, por ejemplo en el body, que es donde va toda la información de nuestra página web, vamos a encontrar etiquetas como por ejemplo la etiqueta H1, que es una etiqueta de encabezado de texto. Estas etiquetas H1 van desde el H1 hasta el H6. Mientras incrementa el número, disminuye el tamaño del texto, siendo H1 el más grande. Entonces H2 sería un poco más pequeño el texto, sería un subtítulo. H3 vendría siendo un título más pequeño y así sucesivamente hasta el H6. ¿Listo? H6. Dentro de la etiqueta body también existen etiquetas como la etiqueta div, que la vamos a ver mucho en nuestras estructuras de HTML, y esta etiqueta me sirve para crear cajas que mucho más adelante las vas a ver y vas a conocer cómo funcionan. También está la etiqueta img, por ejemplo, que nos permite mostrar imágenes. Está la etiqueta de video, que también me permite mostrar en este caso videos. Está la etiqueta anchor, que me permite crear enlaces, ¿sí? Y muchas más etiquetas que más adelante vas a conocer. ¿Listo?
Dentro de la etiqueta header encontramos etiquetas como por ejemplo nav, ¿sí? Que es una etiqueta de navegación, etiquetas como UL, que son etiquetas de lista con LI, ¿sí? Y dentro del footer encontramos etiquetas como el script, una etiqueta script, ¿sí? Que esta etiqueta script también la encontramos dentro del head, acá debajo del título, script, perdón, script. Estas etiquetas por lo general nos permiten incrustar líneas de código como por ejemplo Google Analytics. Y estas son algunas de las etiquetas que más se utilizan en HTML. Perfecto. Entonces es importante que las identifiques para que cuando estemos desarrollando y estemos haciendo alguna modificación no vayas a tener errores. Recuerda que las etiquetas siempre se abren de esta manera y se cierran de esta manera. ¿Listo? Ahora, si nosotros guardamos este archivo, le damos en archivo, guardar, y vamos a nuestra carpeta donde guardamos nuestro index.html y lo abrimos en el navegador, esto vemos que no muestra nada. ¿Listo? No está mostrando nada, solamente un punto que ahora les explico qué es. Volviendo a nuestra estructura, todas las etiquetas contienen un valor dentro que es el que el navegador va a interpretar, ¿ya? Lo vamos a hacer con el H1. Por ejemplo, vamos a agregar aquí Aulatan, Aulatan como título. En el H2 igual Aulatan. En el H3 igual. Aquí Atom ya me reconoce y lo que me hace es facilitar la escritura. Aulatan. Aulatan. Y lo que voy a hacer es guardar. Vamos a ir a nuestro navegador. Vamos a recargar nuestro archivo. Y lo que vemos es que ya nos está mostrando el contenido de las etiquetas H1, H2, H3, H4, H5 y H6. ¿Listo? De esta manera es como se escribe en HTML. Volviendo a la estructura, hay etiquetas como por ejemplo la etiqueta de párrafo, que se escribe de esta manera. Vamos a escribir un párrafo de ejemplo. Vamos a escribir Loren para que nos haga un párrafo de ejemplo. Le voy a guardar y vamos a ir a nuestro navegador y le damos recargar. Y vemos que podemos añadir un párrafo a nuestro proyecto o a nuestra página web. Volviendo a nuestra estructura, perdón, hay etiquetas como por ejemplo la etiqueta Anchor, que es una etiqueta que me permite crear enlaces, ¿sí? Enlaces. Y si yo voy acá al navegador y pongo google.com, copio este enlace, ¿sí? Vuelvo a mi estructura y lo pego dentro del atributo href, que ahora les explico cómo funcionan los atributos. Le doy guardar, le damos guardar, vuelvo a mi navegador, vuelvo a mi archivo index.html, le doy recargar y se me ha creado este enlace aquí. Si yo le hundo clic, automáticamente me va a llevar a la página de Google. ¿Listo? Le damos atrás, volvemos a nuestra estructura y por ejemplo lo mismo sucede con etiquetas div, que más adelante las vas a conocer, las etiquetas de video, que más adelante también las vas a conocer, las etiquetas por ejemplo LI, que me permiten hacer listas, que era el punto que estás viendo ahora, donde por ejemplo voy a poner nombre, puedo crear otro LI y poner apellido, voy a crear otro LI y voy a poner email, le damos guardar
vamos a nuestro navegador, recargamos y ya ven acá que nos aparece una lista. De esta manera es como se escribe HTML. A continuación te voy a explicar qué son los atributos y cómo funcionan. Ok, como te contaba, las etiquetas HTML contienen atributos, que son características de las etiquetas. Te voy a mostrar algunos de los atributos más utilizados y los que más vamos a encontrar dentro de una estructura HTML. ¿Listo? Esto para cuando estemos desarrollando páginas web o estés haciendo algún proyecto y necesites modificarlos. Uno de los atributos más utilizados es el atributo class. Se escribe de la siguiente manera, igual, abro comillas y cierro comillas. Este atributo me permite a mí generar una clase o un nombre para poder que todas las etiquetas que contengan la misma clase con el mismo nombre tengan la misma característica. ¿Listo? Por ejemplo, si yo le agrego a esta clase el valor de títulos azules, voy a poder hacer que cuando esté utilizando CSS, todas las etiquetas que tengan esta clase de título azul van a tener su color azul. ¿Listo? Otra de las etiquetas más utilizadas es la etiqueta ID, que me permite generar un nombre que solamente va a tener características para esta etiqueta. Por ejemplo, le puedo poner subtítulo y voy a poder a través de CSS agregar características únicas para esta etiqueta. La diferencia es que mientras class me permite generar características para todas las etiquetas que contengan la misma clase, el ID solamente me permite agregar características solamente a esta etiqueta y no puede ser repetido. O sea, el ID es único para cada etiqueta. Luego está la etiqueta, por ejemplo, style, que se escribe de la siguiente manera, style, igual, abro comillas y cierro comillas, que me permite generar características como por ejemplo el color red, se escribe de la siguiente manera, color red. Le voy a dar guardar, vamos a ir a nuestro navegador, voy a recargar y como ven la etiqueta H3 ya tiene el color rojo. ¿Listo? Volvemos a la estructura y por ejemplo otros atributos que utilizamos o vemos mucho es el atributo href de las etiquetas anchor o a, que me permiten agregar URLs o enlaces. Bien, también en las imágenes el atributo src, que me permite agregar imágenes a través de enlaces también. Vamos a ir por ejemplo a Google, ¿sí? Vamos a darle abrir imagen en una pestaña nueva, vamos a copiar esta URL de la imagen, vamos a ir a la estructura y lo vamos a agregar dentro del atributo src. Vamos a guardar, vamos a ir al navegador, vamos a ir a nuestro archivo y le vamos a dar recargar y automáticamente ya nos está interpretando la imagen. ¿Listo? También por ejemplo hay muchos atributos como el atributo de ancho, que se escribe de la siguiente manera y me permite agregar el tamaño de anchura a través de píxeles o porcentajes. En este caso lo voy a poner como 100 píxeles. Vamos a guardar, vamos a ir al navegador, le vamos a recargar y ya nos agregó un ancho de la imagen. ¿Listo? Estos son algunos de los atributos más utilizados y los que más vamos a ver dentro del desarrollo, con los que más vamos a interactuar, vamos a tener que editar y es importante que los conozcas. Pero por ejemplo el atributo class y el atributo d, que está más relacionado con el código CSS, te lo voy a explicar más adelante. Espero que esta información te esté sirviendo, la estés entendiendo, porque repito, va a ser muy importante a la hora de tener todo el control y comprender cómo funciona tu página web y tu proyecto web. Ok, el siguiente lenguaje que te quiero explicar cómo funciona y cómo se escribe es el lenguaje CSS.
Este lenguaje es un lenguaje de estilos tipo cascada y me permite agregar características de diseño a nuestra estructura web, a nuestro archivo HTML. Para este ejemplo voy a escribir el lenguaje CSS dentro de la estructura HTML y lo voy a hacer dentro de las etiquetas Head. No es lo más conveniente o lo más práctico hacer código CSS dentro de nuestra estructura HTML. Para eso, al igual con el lenguaje JavaScript, se puede hacer en archivos externos que luego puedo vincular a mi estructura HTML. Como pudieron observar, con el atributo style pude agregar lo que es una característica, en este caso de color, a esta etiqueta H3. Bueno, haciendo uso ya no del atributo style, sino de la etiqueta style, que se escribe de esta manera, puedo agregar características utilizando el lenguaje CSS, ¿sí? Que te recuerdo es un lenguaje que me permite agregar características de diseño. Entonces, dentro de las etiquetas style, te comentaba sobre el atributo class y el atributo ID que me permiten agregar características, por ejemplo, a la clase que contenga el mismo nombre. A todas les puedo agregar las mismas características. Y al ID, en este caso, solamente le agregaría características a esta etiqueta. Pero vamos a hacer un ejemplo. Con CSS yo puedo agregar características especiales haciendo uso de los selectores, que son patrones para seleccionar varias etiquetas o varios elementos. Ejemplo. Si viste en este ejemplo que puse aquí con la etiqueta H1, le puse el título títulos azules, ¿sí? Y esto es una clase. Y con CSS, haciendo uso de selector, puedo agregar un punto, hago el llamado al selector, abro llaves y dentro puedo agregar, en este caso, la característica de color y le vamos a agregar el color azul y cierro con punto y coma y vamos a guardar nuestro archivo. Vamos a abrir nuestro archivo, vamos a recargar y como ves ya el H1 tiene el color azul. ¿Listo? Vamos a volver a nuestra estructura y por ejemplo puedo agregarle un fondo que se escribe background color de esta manera y le vamos a poner un color, por ejemplo negro, y vamos a darle punto y coma, guardo, vamos al navegador, recargo y como ves ya tiene el texto color azul y el fondo color negro. Los selectores de tipo clase siempre se escriben con un punto y el nombre de la clase. ¿Listo? Y en CSS siempre se abre la llave, se cierra la llave y dentro de las llaves es donde se agregan las características. Otra de las características que puedo agregar, por ejemplo, son muchísimas, pero está el tamaño de letra que se escribe font size de esta manera y le podemos poner 40 px. Le damos guardar, vamos al navegador, recargamos y ya el texto se hizo más grande. Incluso lo puedo poner mucho más grande. Vamos a ir a la estructura para que ustedes vean para que ustedes puedan ver la diferencia. Voy a guardar, vamos al navegador, recargamos y el texto ya está mucho más grande. Hay muchas características que se pueden agregar como márgenes, espacios, muchísimas que ustedes van a ir viendo y conociendo durante el desarrollo web. Y repito, esto no es un curso completo, pero esto les va a servir mucho. A mí me sirvió mucho y con este conocimiento he podido desarrollar páginas 100% profesionales y muy atractivas. Bien. Ahora, cuando me refería a que le podíamos aplicar estas mismas características a todas las clases que tuvieran el mismo nombre, vamos a agregarle a este H4 la misma clase. Entonces vamos a agregar class y le vamos a poner esta misma que se llama título
subtítulos azules. Listo, ahí está. Y vamos a guardar. Vamos a guardar y vamos a ir a nuestro navegador. Si recargo, ahora ven, el título H4 tiene las mismas características que el H1. ¿Listo? Si vuelvo a mi estructura HTML, por esta razón es que se escriben CSS los diseños o las características especiales de los elementos de las etiquetas. Porque como hay muchos selectores y muchas características que podemos agregar con la etiqueta style, todo lo que podríamos agregar aquí, pues tendríamos que repetirlo en todas las etiquetas, y haciendo uso del CSS podemos ahorrar muchas líneas de código. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo con el selector de ID. Listo, todos los selectores ID se escriben de la siguiente manera: numeral, el nombre del ID, en este caso es subtítulo, abro llaves y cierro llaves, y aquí dentro es donde voy a agregar mis características a esta etiqueta solamente. Listo, solamente a esa etiqueta. Entonces vamos a agregar un color, ¿sí? Vamos a ponerle color amarillo. Vamos a guardar. Vamos a abrir el navegador. Vamos a recargar. Y ya esta etiqueta o este elemento H2 tiene el color amarillo. Vamos a agregarle un background, un color de fondo, y le vamos a poner rojo. Siempre el CSS, como ven, se escribe con selectores y las características se escriben de la siguiente manera. Siempre van el nombre de la característica, dos puntos, su valor, y termina con punto y coma. ¿Listo? Vamos a ir a nuestro archivo, vamos a recargar, vamos a ver, guardamos acá, vamos a guardar y vamos a ir a nuestro navegador. Vamos a recargar y ya esta etiqueta tiene el fondo rojo. Vamos a agregar otro ejemplo. Vamos a agregar un padding, que este me permite hacer un espacio interno del elemento, y le vamos a agregar 40 px en punto y coma. Vamos a guardar. Vamos a ir a nuestro navegador. Recargamos y como ven ya generé un espacio entre el texto y el borde del elemento, que esta característica se llama padding. La agregué tanto a la izquierda, arriba, abajo a la derecha, pero como pues el texto no alcanza, pero esto tendría un espacio aquí también. ¿Listo? Haciendo uso de CSS, vamos a agregar características, en este caso a través de un selector de elemento. Lo vamos a hacer con la etiqueta o el elemento body. Para la etiqueta body lo hago sin los símbolos menor y mayor que. Abro y cierro llaves y vamos a agregarle una característica de color, en este caso verde, punto y coma. Vamos a guardar, vamos a recargar nuestro archivo y ya todos los elementos que estén dentro de la etiqueta body, excepto los que ya agregué características con los selectores de clase y ID, van a tener el color verde, como podemos ver aquí. ¿Listo? Todo el código se escribe en inglés, como pueden ver. Esto es en todo el mundo, se debe escribir en inglés. Ahora vamos a hacer un ejemplo con el elemento párrafo o el selector párrafo para la etiqueta párrafo. Abro, cierro llaves. Vamos a agregarle un tamaño de fuente. En este caso vamos a ponerle 40 px y vamos a guardar. Vamos a ir a nuestro documento y ya el elemento o la etiqueta párrafo tiene un tamaño de fuente mucho más grande. Y si yo agrego en mi estructura otro párrafo, vamos a agregar otro párrafo, también va a tener la misma característica. Vamos a guardar, vamos a ir a nuestro documento, también va a tener la misma característica que el párrafo anterior, y todo lo que tenga dentro del body va a tener la misma característica. ¿Listo? O todas las P van a tener la misma característica. Como te decía, al igual que el lenguaje JavaScript, no es ideal, no es lo más conveniente hacerlo dentro de nuestra estructura HTML. Yo lo he hecho aquí para que tú entiendas cómo se escribe, cómo funciona.
Ya es importante que entiendas que se hace a través de selectores. Se escriben los de clase de esta manera, los de ID de esta manera y los de elemento de esta manera. Siempre abre llaves, cierro llaves y dentro es donde están las características. ¿Listo? Esto es muy importante. Esta información te va a servir mucho para poder tener, vuelvo y repito, el control de todo tu proyecto web. El siguiente lenguaje que te quiero explicar cómo funciona, en este caso no te voy a explicar cómo se escribe porque es un lenguaje mucho más complejo, pero sí es importante que entiendas cómo identificarlo dentro de nuestra estructura y para qué se utiliza dentro de nuestro proyecto, nuestras páginas web. A continuación te voy a poner un ejemplo. De vuelta a nuestra estructura HTML, voy a eliminar todos estos elementos, todas estas etiquetas. Me voy a quedar solamente con la etiqueta H1. Vamos a guardar y vamos a recargar nuestro documento. Aquí está la etiqueta H1. Vamos a eliminar también las etiquetas nav, que son estas que están aquí. Vamos a eliminarlas. Listo. Y vamos a guardar, nos vamos a quedar solamente con la etiqueta H1. Listo, vamos aquí y ya hemos eliminado todo. Entonces, para ponerte un ejemplo de código o lenguaje JavaScript, lo vamos a hacer de la siguiente manera. JavaScript dentro de la estructura HTML se escribe dentro de las etiquetas script, como está aquí en el footer. ¿Listo? Voy a recortar y voy a agregar estas etiquetas aquí debajo de la etiqueta body para hacer el ejemplo. Y un ejemplo muy sencillo de JavaScript, que es un lenguaje orientado a objetos y un lenguaje con funciones de primera clase que se ejecuta más por parte del cliente, o sea, la persona que está interactuando con nuestra página web o visitando nuestra página web, y sirve específicamente para eso, para generar interactividad entre el usuario y nuestra página web. Entonces, con JavaScript yo puedo, por ejemplo, crear una alerta, un mensaje de alerta. Lo voy a hacer de esta forma. Vamos a escribir aquí alert. Listo. Vamos a escribir, abro paréntesis, cierro paréntesis, y con comillas simples vamos a escribir aquí este es un mensaje nuevo. Cierro con punto y coma. Vamos a guardar y vamos a recargar la página web y vemos que nos aparece este mensaje. Este es un mensaje nuevo. Le damos a aceptar y ya nos deja entrar a la página. JavaScript es un lenguaje que nos permite hacer o lograr que nuestra página web tenga vida, animación. JavaScript se puede mezclar con el código CSS y generar muchísimas cosas atractivas en nuestra página web. Y básicamente con esta información que acabo de compartirte, con este contenido de valor, es como yo he logrado realizar proyectos de páginas web muy atractivos, y estoy seguro que tú también lo puedes hacer. Ya para finalizar, te quiero contar que con JavaScript también, por ejemplo, es el encargado de almacenarme la información que recolectamos de nuestros formularios para poder después llevarla a la base de datos. Voy a poner un último ejemplo de JavaScript. Vamos a hacerlo esta vez con la etiqueta de botón. Se escribe de la siguiente manera: botón. Vamos a agregar aquí un nombre. Vamos a poner AskClick. ¿Sí? AskClick. Y vamos a agregar el atributo onClick, que lo que hace es dispararme un evento cuando yo hago clic. Y en este caso lo que quiero que me dispare es este mensaje que está aquí. Vamos a agregarlo dentro de las comillas. Y si yo guardo mi documento, vamos a guardarlo y vamos a ir a nuestro navegador y le damos recargar. Aparece el evento que está después de la etiqueta body y ahora me aparece el botón, y si yo le doy clic ya me dispara el evento. ¿Listo? Esto que acabo de compartirte, vuelvo y repito, no es un curso completo de ninguno de los lenguajes, ni de HTML, ni de CSS, ni de JavaScript. Es una orientación, ¿sí?
y me ha servido muchísimo a mí. Yo sé que también te va a servir mucho. Entonces es importante que hayan entendido, que puedan comprender para qué se usan, que los identifiquen dentro de la estructura HTML, ¿sí? Para que así no vayamos a tener ningún inconveniente cuando estemos de pronto haciendo alguna modificación dentro de nuestro desarrollo web, ¿sí? Si te gustó este video y quieres aprender más, te invito a que compres mi curso de cómo desarrollar una página 100% profesional con WordPress, donde te voy a enseñar todas las técnicas que yo utilizo, desde cómo comprar hosting y dominio, todas las herramientas que yo uso para poder crear páginas muy atractivas como estas, y así puedas desarrollar la página de tu empresa o la de un cliente. Y por haber visto este curso hasta el final, te quiero obsequiar este cupón para que cuando estés comprando mi curso puedas obtener un descuento. Utiliza el cupón MIAULATAN y nos vemos en otro curso.